El próximo evento de Apple ha sido un medio caótico, ya que hace un tiempo hicimos un video mencionando que este próximo evento sería en marzo, luego hicimos un video diciendo que sería en abril, pero ahora todo ha cambiado y en este video te estaré contando lo más reciente que hemos escuchado y las razones detrás de por qué este evento ha sido tan loco. Así que comencemos. Hace unos días aquí en el canal reporté que el próximo evento de Apple sería en algún momento a finales de marzo, ya que eso es lo que decían los pasados rumores, pero el reconocido filtrador Mark Gurman fue directamente a sus redes sociales a confirmar de que esto no es cierto y de que no estaremos viendo un evento a finales de marzo, pero ahora este reconocido filtrador ha ido otra vez a reportar lo que estará haciendo Apple y ahora asegura que estaremos viendo un evento en el cual se presenten estas nuevas tabletas de Apple, la iPad Pro y la nueva iPad Air en algún momento a principios de mayo. Sin embargo, tenemos otro reporte que pudiera darnos un detalle un poco más dentro de la compañía para explicar por qué estas iPad han sido atrasadas tantas veces. Desde que empezamos a escuchar reportes de que Apple estaría cambiando las pantallas de la iPad Pro a utilizar paneles OLED, también hemos escuchado reportes de que a Apple se le ha hecho un poco difícil el desarrollo de estas pantallas y es porque son más difíciles de hacer realmente y cuando se están haciendo, de todas las que se hacen, realmente no todas son de la calidad que Apple quiere y necesita para poder colocar en sus tabletas y de forma general hacer pantallas OLED tan grandes como las que Apple estará colocando en sus tabletas comparadas con la que hace para sus teléfonos también es un proceso un poco más difícil. Este proceso de desarrollo de pantallas OLED es tan difícil que Apple ha decidido dividir los fabricantes que utiliza para desarrollar estas pantallas y le dio a Samsung el desarrollo de la pantalla de la iPad Pro de 11 pulgadas y entonces el desarrollo de la pantalla de 13 pulgadas de la iPad Pro se lo dio a la compañía LG para de esa forma dividir la cantidad de pantallas que pueda hacer cada compañía y poder entonces incrementar el nivel de las pantallas que ellos hacen para que puedan tener las suficientes, las que necesitan para poder lanzar estas iPad Pro. Sin embargo, como mencioné, este proceso es tan difícil y la calidad de Apple es tan grande que Samsung ha tenido problemas desarrollando la pantalla de 11 pulgadas y no ha podido cumplir con la cantidad que Apple necesita para poder lanzar estas iPad Pro y esto ha llevado a que la compañía le diga a LG que entonces también haga la pantalla de 11 pulgadas, lo cual obviamente le crea más presión a LG, ya que ahora tiene que hacer el 60% de las pantallas, tanto la pantalla de 11 pulgadas como también la pantalla de 13 pulgadas de la iPad Pro y todo eso pues realmente cuando analizamos toda esta situación es una posible explicación de por qué Apple también ha tenido que atrasar el lanzamiento de estas iPad Pro. Ahora bien, el proceso de crear estas pantallas OLED es más difícil, hemos visto cómo Apple ha tenido que dividir el desarrollo entre múltiples compañías, pero eso también se debe a que la compañía al parecer estará utilizando una pantalla OLED que realmente no hemos visto en el mercado, que utiliza una estructura de tándem y de forma sencilla esto lo que utiliza es dos capas para poder crear la luz de estas pantallas OLED para que entonces estas tabletas tengan una brillantez bastante alta y también una calidad muy por encima de lo que tenemos en la competencia. Y cuando añadimos lo difícil que hacer una pantalla OLED más esta complicación que Apple está haciendo para el desarrollo de estas pantallas de la iPad Pro, pues realmente no sería tan alocado entender que la compañía ha tenido problemas en la fabricación de estas tabletas y es por eso que en algún momento pensó lanzarlas en marzo, pero ahora ha terminado y ha caído en cuenta que realmente tiene que esperar hasta mayo para poder tenerlas listas. Como puedes ver, este proceso de crear pantallas OLED es uno bastante difícil y es por eso que se ha reportado en el pasado que Apple estará incrementando el precio de estas tabletas. Yo ya mencioné en mi pasado video de que pudiéramos estar viendo un aumento entre 100 a 200 dólares, pero si realmente esta pantalla OLED es tan buena como Apple promete, pues no sería tan alocado de que veamos este aumento en estas iPad Pro. Luego de explicarte los rumores y las filtraciones de por qué quizás Apple ha atrasado el lanzamiento de estas iPad Pro, déjame contarte los últimos rumores que hemos escuchado esta semana de lo que pudiéramos estar viendo en la próxima iPad Pro. Un nuevo reporte asegura que Apple estará trayendo una opción a las nuevas iPad Pro para que puedas comprarla con una pantalla mate, es decir, vas a poder elegir entre si quieres una pantalla brillante o una pantalla que sea mate y eso sería como una opción para las personas que le ponen estas
protectores de pantalla para que parezca más como un papel, para que si eres una persona que dibuja o si eres una persona que toma muchas notas en su tableta y quieres que se sienta y se vea quizás como un papel, pues Apple te estará dando una alternativa para que lo puedas comprar directamente desde la fábrica. Pero conociendo a Apple, pues obviamente esto tendrá un precio extra, lo vemos en los monitores de la empresa, así que no sería tan alocado de que Apple cobre un poco más si quieres esta opción mate en tu iPad Pro. El último rumor que hemos escuchado esta semana de las próximas iPad Pro es que tendrán unos bordes de su pantalla bastante delgados comparado con los modelos de la pasada generación. Aquí tenemos como una imagen en la cual vemos cómo se estarían viendo esta reducción en los bordes, y cuando vemos el análisis de los detalles de estas dimensiones filtradas, al parecer la iPad Pro de 11 pulgadas estaría teniendo unos bordes de 7,12 milímetros y la iPad Pro de 12.9 pulgadas tendría unos bordes de 7.08 milímetros, lo cual representa, según los cálculos que han hecho, entre un 10 a un 15% de reducción comparado con los bordes de las pasadas tabletas, para que no tan solo estas tabletas tengan bordes delgados, sino que también se espera, como mencioné en mi pasado video, que estas tabletas sean sumamente delgadas. Así que aunque quizás no veremos un rediseño total en la parte trasera de esta tableta, cuando consideramos los bordes más delgados y también que la tableta será mucho más delgada, pues realmente esta iPad Pro será un cambio drástico a lo que vimos ya en el 2018. Y con ese último detalle, parece que Apple ahora sí está encaminada para lanzar sus tabletas en algún momento a principios de mayo. Como he dicho en mis pasados videos, todo parece indicar de que no tendremos un evento de una hora en el cual se presenten estas tabletas. Quizás solamente Apple estará haciendo un anuncio con un video corto directamente en su canal de YouTube y obviamente unos comunicados de prensa. Ya veremos qué estará pasando, pero obviamente aquí en este canal tendremos un resumen completo de lo que Apple anuncie cuando sea que Apple lo haga. Y también te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook, para que te mantengas al tanto de todo lo que está pasando en el mundo de la tecnología. Déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre todos estos rumores de la próxima iPad Pro. ¿Estás emocionado por comprarte una de ellas? Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Hasta luego!